Hola, buenos días. Vamos a empezar a hablar sobre una clase muy importante que es la prevención del cáncer de cuello uterino y una técnica complementaria para su detección y estadificación que es la colposcopía. ¿Cuáles son los objetivos educacionales de esta clase? Conocer al papilomavirus humano y sus mecanismos de oncogénesis, conocer la epidemiología del cáncer cervical, conocer la prevención primaria, uso práctico y racional de las vacunas profilácticas contra el HPV y conocer la prevención secundaria y aplicación de los test de tamizaje tradicionales y, a su vez, lo más importante, sus nuevas tecnologías. ¿Qué métodos tenemos para prevención del cáncer cervical? Tenemos el Papa Nicolau, la colposcopía para su estadificación y evaluación, la detección de la infección por VPH y la prevención primaria basadas en vacunas bivalente, cuadrivalente y en un futuro la vacuna monavalente. ¿Cuáles son las características del HPV? Una es una familia Papoviridae, es especie específico, epitelio que afecta el epitelio mucosotrófico y básicamente casi el 100% de los casos es contagio por vía sexual, contacto piel con piel o mucosa con mucosa. Miden aproximadamente 55 nanogramos de diámetro, no poseen envoltura y tiene una doble cadena helicoidal de ADN. Hay más de 100 tipos. En este momento estamos en 142 tipos. 40 infectan el tracto anogenital y la orofaringe, es decir, que no es un solo virus como podría ser hepatitis A o hepatitis B o hepatitis C, sino que son 40 tipos que podrían infectar teóricamente a un o una paciente. Pero los categorizamos en bajo riesgo. Básicamente los más importantes son el 6 y el 11, que causan el 90% de las verrugas genitales, y de alto riesgo, los más importantes o el más oncogénico es el 16, la etiología del 50% del cáncer cervical en la Argentina, y si juntamos al 16, 18, 31, 33, 45 y le agregamos el 52 y el 58, tenemos el 90% de la etiología de los cánceres de cuello de útero en Argentina. ¿Cuáles son los mecanismos de oncogénesis? Los mecanismos de oncogénesis son dos. Si vemos el 6 y el 11, que causaban verrugas genitales, son extracromosómicos y lo que inducen es la replicación de las células con una infección altamente productiva, que significa que es altamente contagiosa, y el crecimiento benigno de las verrugas genitales. Esto es un periodo de incubación entre 2 y 6 meses y empiezan a crecer las verrugas, después de haber tenido un contacto sexual con una mujer u hombre con verrugas. Y tenemos otro tipo de infección, mucho más crónica, pero que se integra a la cadena de DNA, regula la expresión de oncoproteínas del virus E6 y E7, E significa early o proteínas tempranas, o sea que no forman parte de la cápside del virus, interactúan en la función regulatoria de la célula y en el tiempo hacen que se dividan, que se desregularicen las funciones de dos proteínas que regulan la función celular, que son P53 y RB, y que se transformen en un cáncer. No sistemáticamente toda la infección por 16 y 18 va a generar cáncer, simplemente que prácticamente una paciente que está infectada por 16, HPV 16, tiene casi 300 veces más posibilidades de desarrollar cáncer que una que está infectada por un virus 67, por ejemplo. Entonces, una infección muy rápida, que genera verrugas, que no genera cáncer, y otra infección muy lenta, que da un carcinoma in situ, es decir, que no tiene contacto con los vasos a los 28 años como edad promedio, y finalmente termina dando un cáncer a los 45 años, es decir, una infección muy lenta y muy prevenible. ¿Qué cofactores pueden hacer que esto progrese? Tenemos cofactores establecidos y potenciales vinculados a la persistencia, y quiero que recuerden esta palabra persistencia, porque persistencia es, perdón, acá abajo tiene que decir carcinogénesis, persistencia es lo más importante, que la mujer persista infectada. Entonces tenemos alta paridad, muchos hijos, anticonceptivos orales por más de 5 a 10 años en forma continua, el tabaco,
y el tener alguna enfermedad inmunosupresora del tipo del HIV. Y también tenemos otras coinfecciones de transmisión sexual, como puede ser sífilis, herpes, hepatitis C, una dieta pobre en proteínas, hormonas endógenas como las progesteronas, que son inmunosupresoras, o estar tomando corticoides, esto es muy frecuente, en situaciones clínicas, como puede ser padecer un lupus o tener una enfermedad autoinmune en forma crónica, y también factores genéticos. Estos factores genéticos cada vez se van viendo más, y por ejemplo, los que conocemos muy claramente y hemos publicado son las deleciones del complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, la presentación antigénica del virus cuando hay deleciones de este complejo. Tenemos cambios en la nomenclatura de las infecciones por VPH. Tenemos un tipo de infecciones que se consideran de bajo grado, y son los condilomas virales planes o las verrugas y las displasias leves o NIC1 o SIN1, y tenemos los high SIL o SIL de alto grado, que son las displasias moderadas o SIN2, displasias severas o SIN3, y el carcinoma in situ, que es lo mismo que el SIN3. Ninguno de ellos son cánceres invasores, y definitivamente no tenemos que pensar en forma matemática que del bajo grado una paciente va a pasar al alto grado. Esto es lo que se pensó al inicio, en el año 68, hace muchos años, ¿sí? Y ahora no es así. Depende mucho, y acá lo vemos en este gráfico, un epitelio normal, una infección por VPH, el 80% de las mujeres a lo largo de su vida se infectan por VPH, pero también el 80% se curan espontáneamente, que podría pasar a un SIN1, después a un SIN2, a un SIN3 y después a un carcinoma invasor. Lo que ustedes tienen que ver es que una mujer joven va a tener una alta incidencia de lesiones de bajo grado, y a los 28 años, que también es una mujer joven, podría tener un SIN2 o un SIN3, y a los 45 años, si la infección persiste y es un virus de alto riesgo, como los ya nombrados, 16 y 18, que en la Argentina son el 70% de la etiología del cáncer cervical, podría pasar a cáncer cervical. Fíjense ustedes que acá dice meses y acá dice años. Ahora, el Ministerio de Salud de la Nación ha incorporado al Programa Nacional de Vacunación la vacuna para el VPH. ¿A quiénes? Primero, que la vacunación es gratuita y obligatoria a las niñas de 11 años, nacidas a partir de enero del año 2000. Y también a los niños, a partir del 1 de enero 2006. Es decir, que desde el año 2011, 2000 más 11, 2011, se empezó a vacunar a todas las niñas. Y del año 2017 se empezó a vacunar a todos los niños en forma conjunta. Por año nacen 350.000 niñas y aproximadamente también 350.000 niños. Y en el esquema actual, porque previamente al inicio de la vacunación hubo otros esquemas, a la que a ustedes les interesa es que es un esquema de 2 dosis a los 0 y 6 meses, para niños y niñas, de una vacuna cuadrivalente que tiene 4 tipos de VPH, el 6, el 11, el 16 y el 18. Pero hay un grupo especial, que son los niños y niñas de 11 a 26 años, que tengan VIH o sean inmunocomprometidos por trasplante de órganos o enfermedades hematopoyéticas. Estos requieren de 3 dosis, y estas 3 dosis se dan el primer día de la dosis, a los 60 días y a los 180 días. Estos también están protegidos por la ley y la vacunación es absolutamente gratuita. ¿Qué pasa con el Papa Nicolau? Es una herramienta fundamental en la detección y prevención del cáncer cervical. La especificidad es del 90% y la sensibilidad ahora estamos viendo que es baja y es alrededor del 60%. ¿Por qué se puede no detectar un cáncer, un SIN3, un Papa Nicolau? Por errores en la toma de la muestra, por falta de condiciones basales, por significativa proporción de la muestra que se descarta en la espátula o en el cepillo, es decir, que no ponemos todas las células que sacamos en el vidrio, por desecado de contacto con el aire, es decir, no le ponemos el fijador una vez que lo extraemos, hacemos un inadecuado extendido sobre el vidrio, es decir, que ponemos todo en una partecita del vidrio, por mala fijación, o porque tenemos una muestra que tiene exceso de sangre, exudado o detritus.
¿Qué pasa con la colposcopía? Que es la visualización magnificada ahí arriba. Ustedes tienen un colposcopio, que es como un microscopio grande, que magnifica 16 veces lo que estamos viendo, es decir, que no vemos el cuello en un tamaño normal, sino que lo vemos mediante una previa imbrocación con ácido acético para lavar bien el cuello y producir una desnaturalización transitoria de proteínas, para ver imágenes precancerosas. Tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 48%. La importancia es la experiencia del colposcopista, porque es operador dependiente. Acá tiene que haber un ginecólogo atrás de este microscopio mirando, y es que sospeche que la paciente tiene algo en el cuello del útero. La biopsia, la agudeza de la biopsia colposcópica para el SIL de alto grado tiene que ser superior al 75%. Es decir, que el colposcopista tiene que sospechar que lo que está viendo es un SIL de alto grado en más de un 75%. Entonces, perdonen esta diapositiva en inglés, pero me parece muy cómica y muy ilustrativa. La citología dice en qué paciente tenemos que hacer una colposcopía, y el colposcopista dice acá está la lesión y acá la estamos viendo, y ahí tiene que hacer la biopsia. Y ahora vamos a la tipificación viral y los test de VPH disponibles para su uso clínico. Uno es el que se usa en este momento en el programa nacional, que es la captura híbrida de VPH, utilizando el ADN. Después tenemos algunos que estratifican la infección, 16 y 18 y otros tipos, como el test de Covas, el Cervista, el test de Abbott o el test de BD. Y después tenemos algunos que miran el ARN mensajero, como el Aptima y el PRETEC. Básicamente, si yo les tengo que decir en este momento, en nuestro país, cuáles son los tests que se están usando más, uno es el test de la captura híbrida y otro es el test de Covas de Roche, pero básicamente hay una diferencia importante entre ambos. Uno es luminométrico, da un índice de luz y nos dice si es VPH positivo, y otro es una PCR, por lo tanto es más complejo. Ahora, ¿el test de VPH reemplazará a la citología? El tamizaje basado en el test de VPH es más efectivo, pero por ahora no reemplazará la citología. Estudios randomizados demostraron menos precáncer y cáncer en la rama de VPH. Pero yo les quiero decir esto, en un futuro, en lo personal estoy convencido que va a reemplazar a la citología. ¿Por qué? Porque el test de VPH detecta mucho más casos que deben ser observados por colposcopía. Por lo tanto, en un tamizaje poblacional sí vamos a ver que vamos a necesitar hacer un test de VPH indefectiblemente. Utilidad de los test. Triaje de la citología sin determinadas o ascos, es decir, esa citología positiva que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Seguimiento post-tratamiento, y esto es muy importante, a los 6 meses de haber un tratamiento de un NIC3 le podemos hacer el test, y entonces si da negativo se llama test de cura. Y en el tamizaje primario, el test de Covas, ¿sí?, junto o aislado con la citología. El test de Covas en los Estados Unidos ya ha sido aprobado como tamizaje primario, es decir, no se hace más el test de Papa Nicolau, se hace el test de Covas como tamizaje del cáncer de cuello de útero. Y la colposcopía, como ya dijimos, es la visualización magnificada del cuello del útero y áreas adyacentes luego de la aplicación de ácido acético al 5%. ¿Qué refleja? La luz del colposcopio refleja imágenes, ¿sí? Y la imágenes está determinada por la variación de configuración y vascularización del estroma, o sea, del epitelio, y modificaciones fisiológicas o patológicas de los epitelios examinados en la preparación luego del ácido acético. Es decir, que lo que vos ves es la desnaturalización proteica de estas proteínas que te reflejan, y eso es lo que estás mirando en el colposcopio. Ahora, ¿qué nos interesa de esto? Las lesiones intraepiteliales del cuello uterino y su diagnóstico colposcópico. Básicamente, ante una lesión se debe evaluar la ubicación, hora y cuadrante, distancia del orificio cervical externo, su tamaño, su tonalidad, básicamente si es blanca o roja, sus bordes, si son netos, irregulares o difusos, y su vascularización, es decir, si tiene vasos normales
o si tiene vasos atípicos. Fíjense ustedes, acá esto que parece muy grande es muy pequeño. De acá a acá no mide más de 5 milímetros. Nosotros podemos hacer una biopsia en el cuello del útero con un pequeño sangrado. Aquí, como fondo, ven una leucoplasia y una biopsia que hemos hecho con estas biopsias que vemos acá arriba. Es decir, que para hacer esta biopsia nosotros estamos mirando el sitio exacto, acá, donde hay un epitelio, en que queremos saber de qué se trata. No hacemos biopsias en 4 cuadrantes. Y entonces, el cuello del útero tiene 2 sectores. Uno es el sector exocervical y otro es el sector endocervical. ¿Cómo lo evaluamos? Básicamente lo evaluamos a través de una cureta, y esta es la cureta de Kevorkian, y sacamos tejido de acá adentro, o acá hacemos un cytobrush. En este momento, nosotros lo que hacemos es un cytobrush, hacemos un cepillado, que la paciente la puede detectar, lo puede hacer perfectamente sin tener dolor, y sabemos qué pasa dentro del canal. ¿Por qué? Porque con el colposcopio, por más que separemos, y esto es muy doloroso, no podemos ver exactamente qué es lo que sucede. Y siempre, cuando tengamos una lesión de SIN 2, SIN 3, tenemos que saber qué sucede acá adentro. Estas son las imágenes colposcópicas normales: mucosa originaria, ectopia, zona de transformación, mucosa atrófica y reacción decidual. Este es el epitelio normal, y esto si le ponemos Lugol, que tiene mucho glucógeno, vemos que se tiñe de negro. Esto para los colposcopistas poco expertos. Aquí vemos el epitelio cilíndrico, convive el epitelio pavimentoso con el epitelio cilíndrico y con una imagen que se llama ectopia, y esto es normal. Acá tenemos la zona de lucha de los epitelios así llamada, que lo vemos aquí abajo, y esto es donde el epitelio cilíndrico trata de salir y el epitelio pavimentoso lo trata de cubrir. ¿Por qué es importante? Porque acá hay mucho recambio celular o turnover celular, y aquí es donde el HPV, nuestro antiguo amigo de esta clase, infecta y puede empezar a hacer todo el cambio para poder transformar las células en células precancerosas. Y entonces tenemos lo que se denomina la zona de transformación. Acá tenemos zonas de transformación tipo 1, acá tenemos zonas de transformación tipo 2 que se introducen en el canal, y acá tenemos zonas de transformación tipo 3 en la mujer casi premenopáusica, en donde todo el epitelio está dentro del canal. Fíjense, todo afuera y adentro, y todo adentro. ¿Sí? Acá tienen una zona de transformación abierta, con muchas criptas glandulares, y acá tenemos una zona de transformación cerrada con un quiste de retención mucoso, que no es ninguna patología precancerosa. Acá ustedes tienen, obviamente ya lo saben, que las mujeres tienen diferentes etapas fisiológicas. Una es la menopausia. Y ustedes ven como el epitelio acá se adelgaza, parece que tuviera esto que se llama subfusiones subepiteliales, y también las mujeres se embarazan. Por lo tanto, esto sería normal, y esto es una mujer con muchísimo estrógeno y progesterona, y fíjense acá están como están las macropapilas por la gran cantidad de estrógenos y progesterona que produce la placenta. Esta es la terminología de la Federación Internacional de Colposcopía, donde hay hallazgos varios, como pólipos o condilomas. Acá tienen un pólipo, es una imagen bastante frecuente, y acá la estamos sacando, siempre hay que sacar los pólipos, a veces sangran. Acá tienen angiomas, o tienen implantes endometrósicos. Acá tienen úlceras, o tienen granulomas por alguna operación que haya sufrido la paciente. Acá tienen una infección por tricomonas, y acá tienen una infección por una cervicitis micótica, hongos. Fíjense que esto es blanco, como leche cortada, y esto es una cervicitis que se llama maculosa, y tienen imágenes colposcópicas relacionadas con malignidad. Y acá dependen del grosor del epitelio, las alteraciones de la capa superficial del epitelio y alteraciones del patrón vascular. Entonces, las imágenes que ustedes deben recordar son la de leucoplasia, mosaico y puntillado, básicamente. Y acá tienen ustedes dos tipos de imágenes. Uno, grados menores, cuando recién empieza la infección por BPH, y dos, cuando tienen cambios mayores,
que significa que están vinculados al SIN3. Recuerdan el SIN1 y recuerdan el SIN2 y 3. Pero también tienen que ubicar la lesión dentro o fuera de la zona de transformación y el tamaño de la lesión. Cuando más grande es la lesión, más vinculada a cáncer o SIN3 va a estar. Acá ustedes tienen una imagen blanca. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama una paraqueratosis, una alteración de la maduración del epitelio. Algunos lo podrían poner leucoplasia. Acá ustedes tienen un epitelio acetoblanco, y esto es un cambio menor, bajo grado, y acá tienen un epitelio gris, es un cambio mayor o SIL de alto grado. Fíjense la diferencia entre este blanco y este gris. Esto hace lo que el colposcopista decida biopsiar acá o biopsiar acá, pero sabiendo que esto puede ser un bajo grado y sabiendo que esto puede ser un alto grado. También puede haber alteraciones de la vascularización, y esto nos da estos mosaiquitos, por eso la imagen se llama mosaico, y ustedes lo ven acá. Fíjense en estos mosaicos regulares, bajo grado, e irregulares, alto grado. Acá ya estamos haciendo colposcopía. Y acá ustedes tienen también la imagen de vasos. Los vasos se ven en la superficie del epitelio. Acá los ven llegando a la superficie del epitelio. Si ustedes quieren ver este punteado rojo que se ve acá, muy finito y muy grueso acá, este es un bajo grado y esto es un alto grado. Y acá tienen imágenes glandulares, glándulas, orificios. Y acá tienen lo peor, vasos. ¿Ven estos vasos acá? Se ven muy bien. Estos vasos acá. Estos son característicos de SIN3, de microcarcinoma o de cáncer. Esto siempre tiene que ser biopsiado. Las imágenes rojas con vasos siempre tienen que ser biopsiadas. Acá ustedes tienen un cáncer invasor que con un espéculo lo diagnostica cualquiera. Esto es una pérdida total de la característica normal del epitelio. Tiene que ser biopsiado y luego tiene que ser estadificado y tratado. Entonces, esto es un criterio de sospecha colposcópica: blanco o blanco grisáceo, brillante o opaco, plano o irregular, netos o sobrelevados, pequeño o extenso, exocervical o exoyendocervical, y lo que hemos descrito sobre todas las imágenes que acabamos de describir. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Destructivos o excisionales? Si son destructivos no va a haber anatomía patológica. Entonces son la criocirugía, la vaporización por láser CO2 o el procedimiento de electrofulguración. Y si son excisionales vamos a tener anatomía patológica, y básicamente se ha impuesto el LIP, o también llamado LEDS, y la conización cervical, que es el viejo tratamiento, que es a bisturí frío, o la electroconización con láser. Desventaja de los tratamientos locales, como ya les dije, carecen de pieza histológica, pero tenemos que hacer un correcto diagnóstico preoperatorio y solo se utilizan para tratar el bajo grado. Y acá tienen la metodología diagnóstica: colposcopía más biopsia ante un test de DNA positivo o ante un Papa Nicolau positivo. Para el bajo grado podemos optar por un seguimiento si la paciente es muy joven, pero si la paciente tiene más de 25 años hacemos un tratamiento destructivo local, ¿sí? Y si tiene un SIL de alto grado, ¿qué hacemos? Básicamente se lo voy a dividir en dos temas. Si tiene el canal positivo, hacemos una conización cervical. Y si tiene el canal negativo, hacemos un LEDS, que antes decía LIP, LEDS, Large Loop Excision of the Transformation Zone, en inglés, que es la excisión completa de la zona de transformación. Entonces, acá tenemos para mostrarles un procedimiento, es el procedimiento de electrofulguración, que básicamente es la electrofulguración de la zona de transformación, y queda así. El tejido es rápidamente sometido a altas temperaturas, se necrosa toda la superficie de la zona de transformación, y tenemos el LIP, o LEDS. El LEDS 1 o 2 es una masa que saca la superficie del cuello del útero aproximadamente hasta una profundidad de 7 milímetros. Y tenemos acá
Si tiene una lesión dentro del canal, como dijimos, es el NETS, Needle Loop Excision, que es la conización antigua bisturí frío o utilizando una aguja. La técnica puede ser ambulatoria y, por supuesto, sacamos los 4 cadrantes y hacemos hemostasia del lecho con electrofulguración. Esto es el ASA actuando y esto es el lecho quirúrgico donde la zona de transformación no está más y esta pieza la mandamos a analizar. Aquí ustedes tienen el asa esférica, el electrodo esférico para hacer la electrofulguración, si necesitamos hacer una conización de la aguja y si necesitamos hacer una resección de la zona de transformación, según sea el cuello más grande o más pequeño, hay diferentes tamaños. Complicaciones: incompetencia ismico-cervical, estenosis cervical, incremento del parto pretérmino, aborto tardío o bajo paso al nacer o la hemorragia, que se da en el 4% de los casos. Concluyendo, el cáncer cervical puede prevenirse mediante métodos de prevención primaria y secundaria. Las vacunas profilácticas están incluidas en el Plan Nacional de Vacunación, para niñas nacidas a partir del 1 del 2000 y niños a partir de enero del 2006. La citología es el método de prevención secundaria más utilizado actualmente, pero tiene una baja sensibilidad. Se están incorporando actualmente técnicas de biología molecular, como los test de DNA, para la prevención secundaria, que van a reemplazar al Nicolau, y la colposcopía debe utilizarse para ver el sitio a biopsiar. Deben conocerse las imágenes sospechosas de lesión vinculada a BPH, tener criterios de sospecha de lesión intraepitelial de alto y bajo grado y o cáncer, y reconocer, por supuesto, el cáncer invasor.